de mi sistema de potencia, ¿de acuerdo? Así es como yo voy a modelar mis componentes para este estudio. Entonces decíamos, el generador puede ser modelado de tres maneras diferentes. Entonces habíamos dicho, un modelo es como inyección de potencia, ¿sí? En el cual yo voy a especificar el voltaje o también puedo especificar la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo, el más utilizado, habíamos dicho que es el modelo Thevenin, una fuente de voltaje en serie con una reactancia, más la curva de capabilidad, obviamente, de los generadores para poder realizar los flujos de carga, análisis de cortocircuitos y todo lo que tenga que ver con régimen permanente, contingencias inclusive. Entonces, habíamos dicho que esto utiliza, por ejemplo, Power Factory, y estos modelos utiliza PSSE, modela el generador como fuentes de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, en un caso lo conozco como modelo Thevenin y en el otro caso como modelo Norton. Entonces, estos son los modelos que yo puedo utilizar. En el caso de un transformador, normalmente este es el modelo completo, pero en el caso de flujos de carga, solamente lo modelo como una reactancia, ¿de acuerdo? Solamente lo modelo como una reactancia. Prácticamente desprecio todo esto y refiero del primario al secundario. Por unidad, recuerden que visto en el primario o visto en el secundario, realmente es el mismo valor. Entonces, ya hemos modelado el generador. Otro componente importante del sistema de potencia es del transformador, ¿de acuerdo? Pues fíjense, aquí lo estoy refiriendo al lado primario, ¿sí? Y este sería mi modelo del transformador. El más utilizado, recuerden que es eliminando esto, ¿sí? Normalmente solo utilizo la reactancia. Ese es el modelo más aproximado que se utiliza para flujos de carga. En el caso de las cargas, habíamos dicho que lo puedo modelar de algunas maneras, por ejemplo, como impedancia constante, ¿sí? Entonces, la carga está constituida por resistencia, inductancia y capacitancia, o también lo puedo modelar como corrientes, especialmente en las redes que se modelan como fuentes de corriente, ¿sí? En el caso de PSSE, por ejemplo, en el caso de Power Factory, que es el software que estamos usando actualmente, ¿sí? Lo modelamos como fuentes de voltaje, pero también puedo modelarlo como potencia aparente, ¿sí? Recuerden, la potencia aparente tiene un P, una parte activa y una parte reactiva, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de modelado para flujo de carga, la carga es negativa, es decir, es un generador negativo, ¿sí? Que solo aporta con potencia, pero negativa. En el caso de las líneas de transmisión, habíamos dicho que lo normal es solamente tomar la reactancia, ¿de acuerdo? Dependiendo del nivel de voltaje, recuerden que es hasta 8 veces mayor la reactancia que la resistencia. Entonces, lo normal es que se desprecie en el caso de un análisis de flujo de carga, ¿sí? Y para líneas de transmisión de tamaño medio, que está entre 80 y 240 kilómetros, normalmente podemos utilizar el modelo PI. Y ese sería el modelado de la línea de transmisión para estudios en régimen permanente. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis se lo va a hacer por fase. Por lo tanto, yo necesito un diagrama monofásico y la representación de un sistema balanceado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el caso de sistemas desbalanceados, recordemos, en fase se utilizan los componentes simétricos, que es simplemente llevarlo como un sistema desbalanceado a 3 sistemas balanceados. Esto lo vamos a ver el lunes, ¿sí? Y recordemos, la primera media hora vamos a hacer la revisión de fases y ya el resto, la hora y media, haremos ya problemas tipo examen, ¿de acuerdo? Y lo más importante, todo lo vamos a analizar por unidad, porque es llevarlo por unidad me permite un análisis rápido del sistema, ¿sí? Y puedo observar rápidamente qué es lo que está pasando en un sistema. Entonces, mi objetivo, una vez que conozco el modelo de cada componente del sistema, ¿sí? Es hacer un diagrama monofásico, así sea un sistema trifásico, solo analizo una fase, ¿sí? Porque es un sistema balanceado, y finalmente debo llevarlo a por unidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, una vez que la topología, las impedancias de las líneas, de los transformadores, las cargas, los generadores, se especifican, fíjense, aquí tengo un modelo, en este caso estoy teniendo dos líneas en paralelo, ¿de acuerdo? Aquí estoy teniendo, esto es una representación del anillo de 230 kilovoltios, ¿sí? Entonces aquí tendría dos líneas en paralelo. Lo que me dice la metodología es que solo analizo una fase, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, aquí tendría mi sistema monofásico, ¿de acuerdo? Aquí tendría mi sistema monofásico, pero además, fíjense, he llevado todo por unidad,
¿sí? Es llevado todo a por unidad. Entonces, aquí mi primer objetivo es encontrar el punto de operación. Recordemos que los datos ya están en por unidad, ¿sí? Entonces, mi primer paso es encontrar el punto de operación. Entonces, aquí está definido el punto de operación tanto para las cargas como para los generadores y los datos de las líneas de transmisión en por unidad, ¿de acuerdo? Y también ya tengo el diagrama monofásico, porque recuerden, aquí teníamos dos líneas, ahora solamente tengo uno porque estoy haciendo el análisis por fase, ¿de acuerdo? Por otro lado, recuerden que los cálculos en un sistema de potencia se lo hacen con respecto a una barra, que es la barra oscilante. En este caso vamos a tomarle a esta generador como barra oscilante y vamos a tener tres tipos de barras. Las barras PV, que son para los generadores, las barras PQ, que son para las cargas, y la barra oscilante, que es la que asume cualquier desviación en el sistema de potencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Doc, gracias. Yo sí, Doc. ¿Qué pasa si la barra oscilante tiene un voltaje por fuera del permitido? O sea, que sería más de 1,05. No pasa, bueno, realmente cuando una barra está fuera de los límites, actúan las protecciones y lo desconecta, ¿de acuerdo? Pero en el caso de régimen permanente no estamos analizando nada dinámico. Que así tenga un valor de 1.05, igual lo va a hacer el cálculo del flujo de carga, porque no estoy analizando ninguna protección ni ninguna influencia dinámica. Sí, la barra oscilante lo que me permite es aportar con cualquier desviación de potencia activa y reactiva que yo tenga, ¿de acuerdo? Normalmente se lo toma como uno por unidad, pero si no es uno por unidad, igual me sirve como referencia para hacer todos los cálculos, solo que en los cálculos ya no sería uno por unidad, sería 1.05. En la práctica, ¿qué pasa si tengo ese voltaje? Actúan las protecciones y le desconecto. Sí. Dije, pero al momento de resolver un ejercicio y yo tengo un voltaje de 1,1, eso tendría que bajarle a 1,05. Eso les digo, no estamos hablando de las protecciones. Cuando yo estoy hablando ya de algún tipo de protección que pueda dañar al sistema, ahí tomo en cuenta eso. Y obviamente las protecciones hacen que eso, o si no lo bajo, lo desconecto. Por supuesto, si yo cambio la referencia en el generador, voy a llegar a uno por unidad y puedo operar dentro de la banda. Eso es lo que hace el generador a través de su ABR, ¿sí? Entonces, yo tengo que bajarle, no, yo no tengo que bajarle porque estoy haciendo, si ese es el dato que me dan, yo hago el análisis así, porque es régimen permanente. No estoy haciendo control de voltaje. Cuando haga control de voltaje, ahí sí tengo que bajarle, porque debo operar dentro de la banda de operación. Recuerden, la barra oscilante, ¿para qué me sirve? Es una referencia para hacer los cálculos. Con respecto a esa barra, ¿sí? Es que se hacen todos los cálculos en el sistema. ¿Sí está claro? Sí, Doc. Ya. De todas maneras, ya vamos a hacer unos ejercicios para demostrarles eso, ¿de acuerdo? Eso ya lo veremos, si no es hoy, la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, como procedimiento del flujo de carga, yo debo llevarle a un diagrama monofásico, pero además habíamos visto que todos los valores se los conviertan a por unidad, ¿de acuerdo? Entonces, en régimen permanente, ¿sí? Hay muchos software que hacen estos cálculos, ya habíamos dicho algunos, los más utilizados a nivel mundial son el PCS y el Power Factory, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero fíjense, uno de los objetivos del flujo de carga es el planeamiento. En el planeamiento yo puedo decir cómo va a afectar el ingreso de cierta generación al sistema desde el punto de vista de estado estable o régimen permanente, es decir, cómo se sobrecargan las líneas, qué pasa con los voltajes, ¿sí? Todo eso yo lo puedo analizar, por eso es que yo no bajo el voltaje, yo debo hacer el cálculo con los datos que yo tengo, ¿de acuerdo? Porque es régimen permanente, ¿sí? Todavía no estoy controlando nada, ¿sí? Entonces, fíjense, desde el punto de vista de planeamiento, yo debo saber cómo afectaría el ingreso de la nueva generación al sistema viendo las sobrecargas. Otro caso de flujos de carga son las contingencias. Entonces, yo hago un flujo de carga asumiendo que voy a perder un elemento del sistema, que sería contingencias n-1, asumiendo que voy a perder dos elementos del sistema, que serían las contingencias n-2, y voy viendo qué es lo que va pasando en el sistema, cuál será la influencia de esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y también este modelado en régimen permanente me sirve para calcular las corrientes máximas y mínimas que me servirán más adelante en el cálculo de las protecciones, en la coordinación de protecciones, que normalmente toman como dato de entrada la corriente mínima y la corriente máxima. Pero además es importante que a través del flujo de carga yo puedo calcular
las pérdidas del sistema, ¿de acuerdo? Yo puedo calcular las pérdidas del sistema. Entonces, fíjense, la principal información obtenida del flujo de carga, como sabemos, son los voltajes y los ángulos en cada barra del sistema. Y a partir de esto yo puedo calcular las potencias activas reactivas, las corrientes, etcétera. Entonces ahí tengo un diagrama, por ejemplo, en PowerWord. Es otro software que hace análisis en régimen permanente y análisis dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, una vez que yo obtengo el voltaje y los ángulos en cada barra del sistema, que es el objetivo del flujo de carga, yo puedo calcular la potencia activa y reactiva, pero además puedo calcular las corrientes, ¿de acuerdo? Además puedo calcular las corrientes, ¿sí? Entonces, normalmente, fíjense, voy a tener tres tipos de barra, como habíamos dicho, en el cual las variables de interés son la potencia activa, la potencia reactiva, el voltaje y el ángulo del voltaje, ¿sí? Y el ángulo del voltaje. Entonces, dependiendo del tipo de barra que yo analice, normalmente dos variables son conocidas y dos variables desconocidas, como por ejemplo en el caso del nudo oscilante, el voltaje y el ángulo son conocidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el nudo oscilante y lo que me dice que es conocido la magnitud del voltaje y la magnitud del ángulo. Entonces, aquí conozco esta magnitud y esta magnitud y por lo tanto, lo que va a calcular el flujo de carga es la potencia activa y reactiva de la barra oscilante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recordemos, siempre debo tener una barra oscilante debido a las pérdidas en la red. Es la que me permite balancear, ¿sí? Hacer el balance de potencia. Entonces sería generación más carga, generación menos carga más pérdidas, tiene que ser igual a 0. Eso es lo que me hace el nudo oscilante, ¿de acuerdo? Entonces no importa que yo tenga un voltaje de 1.05, 1.03, 1.02, todavía no estoy controlando, ¿de acuerdo? Todavía no estoy controlando. En el caso, fíjense, de una barra que contenga generador, se lo conoce como barra PB, ¿de acuerdo? Donde yo conozco la potencia del generador y también el voltaje, dándole una consigna a mi generador, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que hacer, ¿sí? Al conocer el voltaje y al conocer la potencia, las otras dos variables serían incógnitas, que sería el objetivo del flujo de carga. Y en el caso de una barra de carga, lo que yo conozco es la potencia activa y reactiva, y por lo tanto, en este caso, mis incógnitas serían el voltaje y el ángulo, ¿de acuerdo? Esos son los tipos de buses que yo voy a tener en mi sistema de potencia, ¿sí? En mi sistema de potencia. Y por lo tanto, fíjense, ahí puedo observar, ya empezamos a analizar cada barra del sistema, y puedo observar lo siguiente. Este es un nudo de carga donde yo conozco el P y Q y debo calcular el voltaje y el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense aquí, mi objetivo es siempre conocer estas cuatro variables del sistema. En la barra 2, en la barra 3 ya habíamos dicho que es una barra PQ y no conozco el voltaje y el ángulo. Conozco la potencia activa y también conozco la potencia reactiva. La barra 2 también se considera una barra PQ y por lo tanto conozco la potencia activa y reactiva y lo que debo calcular es el voltaje y el ángulo, ¿de acuerdo? La barra 1 también es una barra PQ, ¿sí? Es una barra de carga y por lo tanto también mi objetivo es calcular el voltaje y el ángulo en estas barras 3, 2 y 1. Fíjense, como yo solo tengo un generador en el sistema, este sería mi barra oscilante, ¿sí? Entonces ahí tengo el voltaje y el ángulo del voltaje, y por lo tanto, lo que debo calcular es la potencia activa y reactiva. Siempre mi objetivo es conocer estas cuatro variables en las barras del sistema, ya sean barras PB, barras PQ o la barra oscilante. Siempre debo conocer esas cuatro variables. Entonces, ahora sí, una vez que identificamos las barras, podemos decir lo siguiente, esta es las barras slack, siempre debe haber una barra slack. Entonces habíamos dicho que esta barra tiene como objetivo balancear al sistema. Si yo tengo pérdidas, las absorbo, ¿estamos de acuerdo? O las compenso sería en otras palabras. Entonces absorbe potencia activa y reactiva del sistema o hacia el sistema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces una barra slack es una barra de referencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el cual el voltaje y el ángulo son constantes para cualquier condición. Entonces, esta es una de las razones por las que yo no cambiaba el voltaje. Si el voltaje y ángulo son constantes, es constante para cualquier condición. ¿Sí? Y además, por otro lado, puedo absorber
en teoría hasta una potencia infinita, pero el objetivo principal es balancear la potencia activa y reactiva en el sistema mientras se realizan los cálculos en el flujo de carga. Entonces, como dijimos antes, esta es una barra de carga, esta es una barra de carga, esta es una barra de carga y esta es la barra oscilante. Una vez identificado, ya sé cuáles son las incógnitas, entonces puedo utilizar diferentes algoritmos en régimen permanente, como el Newton-Raphson, desacoplado rápido, etc. Ya, entonces el primer paso es cuando yo conozco un diagrama de la red, ¿de acuerdo? En este caso, fíjense, están especificados las impedancias. Sí, lo que yo voy a hacer es calcular el diagrama de impedancias, ¿de acuerdo? Calcular el diagrama de impedancias, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ya todo está en por unidad, pero recordemos los modelos. El modelo del generador habíamos dicho que era una fuente de voltaje con una reactancia en serie. Este es el modelo Thevenin, pero también habíamos dicho que en PCC se utiliza el modelo Norton, es decir, una fuente de corriente en paralelo con una reactancia, ¿de acuerdo? Fíjense aquí, habíamos dicho también que las reactancias son modeladas, las líneas de transmisión son modeladas solamente como una reactancia. Entonces aquí tenemos 3 líneas de transmisión que son modeladas como una reactancia y esta también que es una línea de transmisión que también es modelado como una reactancia. Entonces, recordemos que teníamos 4 modelos, el modelo de la carga, el modelo del transformador, el modelo de la línea de transmisión y el modelo del generador. En este caso solo estoy trabajando con 2 componentes, líneas de transmisión y el generador. ¿De acuerdo? Entonces, del modelo de red les llevo a un diagrama de impedancias, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí aplicando simplemente ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Ley de corrientes de Kirchhoff, yo puedo derivar la matriz de admitancias o la Y de barra que se le conoce, ¿de acuerdo? Sí, simplemente de aquí me salen las 2 reglas, cómo se construyen los elementos que están en la diagonal y cómo se construyen los elementos que están fuera de la diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, esta es mi segunda herramienta que yo necesito para hacer el flujo de carga. Recuerden la primera, vamos a retroceder un poquito, la primera herramienta que yo necesitaba era encontrar un punto de operación y eso lo doy con las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Esa era mi herramienta número 1. La herramienta número 2 utilizada en el flujo de carga, en este caso, es la construcción de la Y de barra. Entonces, fíjense, aquí están las 2 reglas que me salen simplemente de aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Cómo construyo los elementos dentro de la diagonal y cómo construyo los elementos fuera de la diagonal, utilizando simplemente 2 ecuaciones. Esta ecuación para los elementos fuera de la diagonal y esta ecuación para los elementos de la diagonal, y con eso ya tengo la herramienta 2, que es el cálculo de la Y de barra que voy a utilizar más adelante en el cálculo de los flujos de carga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí simplemente derivo, eso es otra manera de derivar las 2 leyes que dijimos antes, los elementos fuera de la diagonal y los elementos en la diagonal. Entonces, esta es otra manera simplemente para construir la Y de barra, ¿de acuerdo? Entonces, tengo la demostración, ¿sí? Y llego a lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y llego a lo mismo. Fíjense en lo siguiente, voy a partir de que tengo un sistema, aquí voy a tener una barra de acá, ¿sí? Fíjense aquí, tengo una barra I, tengo una barra J, ¿sí? Y entre estos 2 elementos voy a tener un Y J, ¿de acuerdo? Un Y J. ¿Cómo calculo esta corriente que circula? Simplemente como la caída de voltaje. Entonces, ¿cómo calculo esta caída de voltaje? En esta impedancia, simplemente el voltaje de la barra I menos el voltaje de la barra J sobre la impedancia. Pero como tengo Y, simplemente la impedancia es 1 sobre Y, y por lo tanto aquí tendría Y por BI menos BJ, ¿de acuerdo? Eso sería para una barra, ¿sí? Pero ¿qué sucede si tengo, fíjense, la barra acá conectada a muchas barras? Entonces, siguiendo la misma ley, yo puedo hacer la corriente K0, la corriente K1, entonces la corriente K2, la corriente Kn, y por lo tanto, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, voy a decir que la corriente K es igual a suma de todas las corrientes. ¿Por qué? Porque la corriente que está ingresando aquí, es igual a todas estas corrientes que están saliendo, ¿de acuerdo? A todas esas corrientes que están saliendo. Y por lo tanto, aplicando este criterio, calculando la corriente en cada línea, voy obteniendo estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Voy obteniendo estas ecuaciones y finalmente obtengo que esa corriente I es igual a la suma de todas las corrientes. Y aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, entonces voy a
decir que la corriente que entra es igual a todas estas corrientes. Pero todas estas corrientes son ecuación 1, reemplazo esta corriente como voltaje por admitancia, reemplazo la otra corriente como voltaje por la caída de voltaje, admitancia, perdón, por la caída de voltaje, y lo expreso en esta ecuación. Y lo expreso en esa ecuación. Y ahora fíjense, voy a hacer un balance de potencias. Recordemos que esta es la corriente I. Entonces voy a hacer un balance de potencias. Y recordemos que la potencia aparente en el sistema es igual a la potencia activa más la potencia reactiva. O lo que es lo mismo visto como voltaje y corriente es igual al voltaje por la corriente conjugada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fíjense, si yo despejo la corriente, entonces si yo despejo la corriente, simplemente tendría que le cambio de signo a la potencia reactiva para eliminar la conjugada, ¿de acuerdo? Y le conjugo al voltaje, ¿sí? Y le conjugo al voltaje. Y por lo tanto, fíjense, voy a tener lo siguiente, ¿sí? Voy a tener que la corriente que está inyectada en esta barra va a ser igual a la potencia activa menos la potencia reactiva sobre la conjugada del voltaje, ¿de acuerdo? Pero habíamos dicho que esto es la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, habíamos dicho que esto es mi corriente. Pero la corriente, recordemos, la calculamos de esta manera. Por lo tanto, fíjense, yo puedo reemplazar, a esta la voy a llamar ecuación 1 y a esta la voy a llamar ecuación 2, igualando una con 2. ¿Sí? Fíjense en lo que vamos a obtener aquí. Ya eso lo llamo la ley de potencias. Fíjense en la potencia activa menos la potencia reactiva sobre la conjugada del voltaje es igual a estos dos componentes, ¿de acuerdo? Es igual a esos dos componentes, ¿sí? Y por lo tanto, esa es la ley de las potencias. Y por lo tanto, fíjense, yo necesito resolver, lo voy a pasar a esta ecuación, lo voy a despejar, ¿sí? Y lo voy a poner de esta manera. Fíjense, vamos a tener aquí, esto simplemente es la corriente igual a la suma de estos dos elementos de la matriz de admitancias, ¿de acuerdo? Fíjense en lo que sucede, estoy teniendo una ecuación no lineal, ¿de acuerdo? Es una ecuación no lineal porque fíjense, aquí tengo el voltaje y aquí tengo 1 sobre el voltaje conjugado, ¿de acuerdo? 1 sobre el voltaje conjugado. Y por lo tanto, para resolver esa ecuación yo necesito técnicas numéricas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso me dice que estas ecuaciones tienen que ser resolvidas, se resuelven iterativamente, ¿sí? Se resuelven iterativamente. Entonces, la ecuación que yo estoy encontrando aquí realmente es una ecuación no lineal, ¿de acuerdo? Fíjense aquí, el voltaje I, ¿sí? Ya despejando de esta ecuación, despejo el voltaje I, el de acá, entonces vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, digo, si yo despejara de esta ecuación el voltaje I, voy a obtener esta ecuación y aquí está claramente que es una ecuación no lineal. Y para resolver esto necesito utilizar diferentes técnicas numéricas, realmente son métodos iterativos, ¿de acuerdo? Son métodos iterativos, ¿sí? Entonces, fíjense, las ecuaciones del flujo de carga yo lo puedo ver de esta manera o lo puedo ver de forma polar también, ¿de acuerdo? Pero mi objetivo, recordemos, es resolver esta ecuación no lineal, ¿sí? Entonces, regresamos a nuestro problema y decíamos, ¿con qué métodos resolvemos ecuaciones no lineales? Hay otros métodos para resolver ecuaciones diferenciales, que es diferente, ¿de acuerdo? ¿Sí? En este caso, yo solo quiero resolver una ecuación no lineal, no ecuaciones diferenciales. En el siguiente curso, cuando vean SED, van a ver métodos para resolver ecuaciones diferenciales, como ahí tienen el Runge-Kutta de segundo orden, el Runge-Kutta de cuarto orden, el método paso a paso, pero eso es para resolver ecuaciones diferenciales. En este caso, para resolver ecuaciones no lineales, utilizo 4 métodos que son los más utilizados: el Gauss-Seidel, el Newton-Raphson, el desacoplado rápido y el flujo de continua, ¿de acuerdo? Y el flujo de continua. Y recordemos, esta ecuación la obtuvimos simplemente utilizando ley de corrientes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Utilizamos ley de corrientes de Kirchhoff. Y recuerden, habíamos dicho que despejamos de aquí el voltaje, pero lo voy a poner de forma iterativa. Entonces, aquí habíamos despejado el voltaje. Fíjense, aquí tenemos la ecuación del voltaje, pero no está en forma iterativa.
Recordemos que son ecuaciones no lineales y a utilizar estos 4 métodos necesito resolverlo de forma iterativa. Entonces, aquí lo voy a poner de forma iterativa. Por lo tanto, necesito identificar qué es lo que conozco, qué es lo que conozco. En otras palabras, qué tipo de bus es el que estoy analizando, ¿de acuerdo? Entonces, desde el inicio nosotros sabíamos que esto es una barra de carga, esta es una barra de carga, esta es la barra slack y esta es una barra de carga donde mi objetivo es calcular ¿qué? Calcular el voltaje y obviamente el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, por esto es que me sirve esta ecuación, porque mi objetivo es calcular el voltaje. Recordemos que la potencia activa y reactiva ya la conozco, y estos datos simplemente son datos de la red. Por esa razón es que despejé el voltaje, pero por ejemplo, si hubiera tenido una barra PV, ya necesitaría despejar otros términos de la ecuación y para ponerlo en forma iterativa, ¿sí? Para ponerlo en forma iterativa. Y por lo tanto, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Recordando el ejercicio que hicimos al inicio, fíjense, vamos a observar lo siguiente, ¿sí? La primera herramienta era el punto de operación y la segunda herramienta era el Y de barra. Entonces, una vez que ya tenemos las dos herramientas para realizar mi flujo de carga, ahora me fijo en qué tipo de bus tengo, ¿sí? Entonces, necesito ecuaciones para potencia activa, para potencia reactiva, para voltaje y para el ángulo del voltaje. Entonces, mi tercer objetivo es utilizar estos métodos para resolver el problema, que no es más que resolver un simple circuito AC, ¿de acuerdo? Donde la potencia compleja es igual al voltaje por la corriente conjugada, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, nosotros habíamos visto que esto es corriente, ¿sí? Diciendo la potencia compleja es igual al voltaje por la corriente conjugada y aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en esa barra obtuvimos esta forma. Pero habíamos dicho que la necesitábamos de forma iterativa. Entonces, esta es la forma iterativa si los barras son PQ, ¿de acuerdo? Sí, entonces fíjense, ya obtenemos, una vez obtenido el punto de operación, una vez calculado la Y de barra, lo que me queda ahora es utilizar los métodos para calcular las variables desconocidas. Entonces, fíjense, aquí también tenemos un voltaje de 1.05 con un ángulo de 0 y yo no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es ese. El objetivo del flujo de carga es tener una barra de referencia que me permita hacer el balance de potencia, incluyendo las pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la primera metodología, que es el método de Gauss-Seidel. ¿De acuerdo? Por un lado, puedo decir que es un método de iterativo, ¿sí? Que yo debo, mi primer paso es llevarlo a la forma x igual a una función g de x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo debo llevarlo a esa forma para poder realizar el análisis. En este método de Gauss-Seidel siempre debo estimar, darle un valor inicial y a partir de ese valor inicial voy calculando. Entonces lo debo poner de manera iterativa. Recordemos que la manera iterativa es x de x más 1, ¿sí? Por lo tanto, la condición nueva es función de las condiciones antiguas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tres métodos para que se detenga el algoritmo. El primer método es a través de un error, ¿sí? El segundo método, este llamémosle primer método. El segundo método es cuando ya no cambia, hago una segunda iteración, tercera iteración y ya no cambia el valor. Significa que convergió, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el tercer método para tener el algoritmo es que después de 10 iteraciones, sí, si después de 10 iteraciones sigue cambiando, significa que no va a encontrar la solución. Por lo tanto, debo tener el algoritmo, ¿de acuerdo? Debo detener el algoritmo. Entonces, para detener el algoritmo, tres maneras. La primera es a través de un error. La segunda, cuando ya no cambia, significa que el algoritmo convergió. Y la tercera, cuando después de 10 iteraciones sigue cambiando, significa que se está alejando de la solución, no está llegando a la solución que yo necesito, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero además de este método de Gauss-Seidel, para que sea más rápido, se lo puede mejorar, ¿sí? Con una tasa de convergencia. Y esta tasa de convergencia alfa tiene que ser mayor a 1 y por lo tanto lo voy a llamar el método de Gauss-Seidel acelerado, ¿de acuerdo? Entonces, el nuevo valor es igual al valor antiguo, ¿sí? Y aquí vamos a tener el alfa, que es la tasa de convergencia que me permite acelerar el proceso, ¿sí? Y lo puedo calcular de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, el método de Gauss-Seidel es parte de una estimación inicial. Entonces, antes de aplicarlo a un sistema de potencia en el cual yo debo resolver ecuaciones no lineales, voy a aplicarle a esta función f de x. Recordemos la metodología. Primero, llevarlo a esta forma. Segundo, hacer una estimación inicial.
Tercero, ponerle de forma iterativa. Y cuarto, se detiene de tres maneras. En este caso, a través de un error, ¿de acuerdo? Y si quiero hacerlo más rápido, utilizo un alfa, que se lo llama la tasa de convergencia, que tiene que ser un alfa mayor a 1. Entonces, fíjense, al tener esta función, yo necesito objetivos de encontrar las raíces, que es prácticamente la solución también de las ecuaciones no lineales, encontrar las raíces o el cruce con el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, al tener esta función, el primer paso es llevarlo a esta forma, y por lo tanto, lo llevo a esta forma, despejando X, ¿sí? Lo llevaría de esta manera. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Doc. Ya, entonces voy a partir de esta función y voy a utilizar el Gauss-Seidel para más adelante aplicarle a un sistema de potencia, que son también ecuaciones, pero ecuaciones no lineales, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso me dice que despeje X y lo ponga como una función de g de X. Entonces, de esta función, ¿cuál es el término que tiene X? Es este. Entonces, mi primer despeje es 9X, paso todos los elementos a la derecha y tendría esto. Y de aquí despejo X y ya tendría la función g de X, que es la que me dice ponerle X como función de g de X, ¿de acuerdo? Fíjense en lo siguiente. Mi paso 2 es estimar. Entonces, yo doy un valor de 2, ¿sí? Y debo realizar un número de iteraciones. Ya habíamos visto 3 métodos para detener el algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo con la primera iteración. Si ya sé que la condición inicial es 2, simplemente voy a mi valor nuevo, es igual a mi valor antiguo, evaluado en la función, evalúo. Entonces tengo menos 1 noveno de 2 al cubo, más 6 novenos de x al cuadrado, y tengo mi primer valor. Todavía no estoy usando el método acelerado, estoy usando el Gauss-Seidel normal, ¿de acuerdo? Sin la tasa de convergencia, que es un alfa mayor a 1, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que obtuve este valor, sigo, entonces voy a obtener el segundo valor, ¿de acuerdo? Y fíjense, aquí tengo 2,22, reemplazo en la misma función y obtengo el nuevo valor, y así continúo iterativamente, ¿de acuerdo? Fíjense en lo siguiente. ¿De qué manera debo detener el algoritmo? En este caso, no me dice que tengo un error. Como puedo observar aquí, sigue cambiando. Entonces tendría la tercera metodología. Cuando ya no cambia, detengo el algoritmo. Cuando ya hago 10 iteraciones y sigue cambiando, significa que me estoy alejando de la solución, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, en este caso llego a 4, y a partir de 4 ya no cambia, y por lo tanto detengo el algoritmo. Entonces, visto desde el punto de vista de MATLAB, recordemos los valores que habíamos obtenido aquí. 2.22 era la primera solución, la segunda solución era 2.5173, y fíjense en lo que va a pasar. 2.22, 2.5173, lo que voy haciendo es evalúo y comparo si ya estoy en la solución. No estoy en la solución, sigo, evalúo y sigo comparando, evalúo y sigo comparando, evalúo, sigo comparando, evalúo, sigo comparando, evalúo, sigo comparando, y fíjense aquí, tengo ya la solución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces me estoy moviendo en la línea verde, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo muchos puntos de solución, y dependiendo del error o dependiendo del objetivo, ¿sí? Vamos a tener aquí dos soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería mi primera solución? Sería esta. ¿Y cuál sería mi segunda solución? Sería esta, ¿sí? Entonces me estuve acercando a la solución moviéndome hacia allá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y recordemos, mi valor inicial, el estimado era de 2. Entonces, ¿cuáles son las iteraciones que estoy haciendo? Son estas líneas, ¿no? Evalúen la función, esta es la iteración 1. Vamos a ver esto. Entonces, aquí voy a tener, fíjense, mi iteración 1. Esta es mi iteración 1, esta es mi iteración 2, las líneas perpendiculares, iteración 3, 4, 5, 6. ¿Necesitaba un error para detenerme, o habíamos dicho ya las 3 metodologías para detener el algoritmo? En este caso, cuando llegó a 4, ya no cambiaba, ¿de acuerdo? Sí. Vamos acá, fíjense, entonces lo que voy a hacer es acelerar el proceso, y voy a utilizar un factor de aceleración de 1.25. Recordemos que este lo habíamos llamado alfa.
y voy a repetir la misma metodología, ¿sí? Voy a repetir la misma metodología. Entonces, el primer paso era llevarle a la función a esta forma. El segundo paso era estimar, pero ahora las ecuaciones con las que voy a evaluar utilizan ya el factor de aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense aquí, una vez que ya tengo la función, el factor de aceleración es 1.25, voy a estimar mi condición inicial igual a 2 y hago lo mismo que hice antes, la evalúo en 2, ¿de acuerdo? Entonces, el valor que me dio es de 2.2222, que era el mismo que ya obtuvimos antes, pero ahora le voy a acelerar y recién ahí voy a hacer el nuevo valor. Entonces, el nuevo valor ya toma en cuenta el factor de aceleración, que es de 1.25. Recordemos, vamos acá al algoritmo. Aquí es la ecuación que yo utilizo con el factor de aceleración, que sería esta de acá. El nuevo valor utilizando el factor de aceleración. Y este es el nuevo valor sin utilizar el factor de aceleración. ¿Sí? Es el nuevo valor sin utilizar el factor de aceleración. Entonces, utilizando el factor de aceleración, fíjense, tengo 2.2778, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la nueva entrada para evaluar la siguiente iteración. Encuentro este valor y le acelero. Entonces, a diferencia del anterior, encontraba el nuevo valor y le evaluaba para la siguiente iteración. Era mi condición inicial para la siguiente iteración. En este caso, al encontrar el nuevo valor, es mi condición inicial para acelerarle. Esa es la diferencia con el método Gauss-Seidel normal, ¿de acuerdo? Fíjense aquí, en la siguiente iteración encuentro un valor de 2.5902, pero ahora lo acelero. Entonces lo acelero aquí y obtengo ese valor. Y así voy a la siguiente iteración, puedo repetir la metodología hasta que llego a 4.00005, ¿de acuerdo? Sí, entonces aquí es la metodología utilizando el factor de aceleración. Eso es lo que hace Gauss-Seidel, ¿de acuerdo? Pero ahora lo quiero aplicar en un sistema de potencia, ¿sí? Ahora lo quiero aplicar en un sistema de potencia. Entonces, utilizando el factor de aceleración, sí nos damos cuenta cómo nos vamos moviendo más rápido, ¿sí? Fíjense en estos pasos que tengo acá. Estos pasos que tengo acá me están diciendo que el movimiento es más rápido, ¿sí? Fíjense, en estos segmentos son cada vez más grandes, empieza con un pequeño y luego se va haciendo más grande, que no es lo que pasa aquí, ¿sí? Fíjense aquí casi estos segmentos son iguales, pero en el caso usando el factor de aceleración, estos segmentos son más grandes hasta llegar a la solución, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la solución. Entonces eso sería utilizando la tasa de convergencia o lo que es lo mismo el factor de aceleración, ¿sí? Entonces, para un sistema de potencia, antes de aplicarle a un sistema de potencia, no quiero resolver solamente una ecuación. Quiero resolver muchas ecuaciones, porque eso es lo que voy a hacer en un sistema de potencia. Y por lo tanto, el primer paso va a ser el mismo. Entonces, lo voy a poner a la función x como una función de g de x. Ese es mi primer paso, pero como ya tengo bastantes ecuaciones, fíjense, aquí voy a tener a la primera les llevo a la misma forma, a la segunda y a la tercera les llevo a la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, arreglando la ecuación, simplemente simplificando, por ejemplo, en este caso la incógnita sería x1, aquí sería la incógnita x2 y aquí sería la incógnita xn. Voy a despejar, ¿sí? Y voy a obtener la siguiente ecuación, la ecuación 1, la ecuación 2, n. Entonces necesito resolver n ecuaciones en el sistema, ¿de acuerdo? Necesito resolver n ecuaciones en el sistema. Para lo cual, como tengo n variables, ¿sí? Entonces tengo n variables, desde x1 hasta xn, cada una de estas variables necesita, ¿qué? Condiciones iniciales, y ese era mi segundo paso, ¿de acuerdo? Entonces voy a estimar para cada una de las variables, voy a dar mis condiciones iniciales. Y mi último paso era ponerle en forma iterativa, ya sea utilizando el factor de aceleración o no, ¿de acuerdo? Entonces, para cada variable lo voy a poner de forma iterativa. Entonces, el nuevo valor es función del valor anterior para el cálculo, ¿de acuerdo? A esto se los llama la actualización. Entonces, en el método de Gauss-Seidel, la actualización de las variables, ¿sí? Son calculadas inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer este problema, ¿sí? Voy a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿de acuerdo? Voy a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas en el cual voy a utilizar el método de Gauss-Seidel, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es mi primera ecuación y de aquí voy a despejar el x1. Esta es mi segunda ecuación y de aquí voy a despejar el x2, ¿sí? Esta es mi ecuación número 3 y de aquí voy a despejar mi x3 y por lo tanto ya tendría el primer paso. Tendría las ecuaciones de esta manera. El segundo paso es estimar las condiciones iniciales. Entonces, para
para el X1 la condición inicial es 1.001, para el X2 es 1.001 y para el X3 es 1.00. Entonces, voy a resolver con 4 decimales. Es por eso, fíjense que aquí, con una exactitud de 4 decimales. Si nos vamos aquí, nos fijamos, tanto el X1 como el X2 como el X3 tienen 4 decimales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, voy a resolverlo. Entonces, fíjense, cuando yo resuelvo la ecuación 1, le pongo en forma iterativa. X más 1 es función del X2 y el X3. Entonces, para la primera ecuación voy a decir que el X1, el nuevo valor, va a ser igual o es función del X2 antiguo y también es función del X3 antiguo. Por lo tanto, como tengo las condiciones iniciales del X2 y del X3, puedo calcular el nuevo valor de X1, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí continúo resolviendo la segunda ecuación, en el cual despejé X2. Entonces, voy a decir que el X2 nuevo, ¿va a ser función de qué? Va a ser función del X1 y va a ser función del X3. Entonces aquí voy a tomar el valor nuevo de X1 y la condición inicial de X3. Y así voy calculando y voy obteniendo para la iteración 0, 1, 2 y 3. Y voy calculando simultáneamente para las 3 ecuaciones las soluciones, ¿de acuerdo? Simultáneamente para las 3 ecuaciones las soluciones. Pero ahora lo quiero aplicar en un sistema de potencia. Y en el sistema de potencia, la ecuación de balance de potencia lo conozco como función G, función de XY igual a 0, que es el primer paso del Gauss-Seidel, ¿de acuerdo? En donde el X es el vector de variables de estado y el Y es el vector de variables independientes. Pero además debo expresar el balance de potencias. La potencia, ¿sí?, del generador es igual a la potencia de la carga más las pérdidas. La potencia reactiva del generador es la potencia reactiva de las cargas más las pérdidas de potencia reactiva. Y recuerden, el objetivo de la barra infinita es balancear las pérdidas, ¿de acuerdo? Es balancear las pérdidas, dándole al sistema lo que requiere para que el algoritmo converja, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ahora voy a aplicar a un sistema de potencia y estas ecuaciones ya lo demostramos anteriormente. Recordemos que esta ecuación, al despejarle el voltaje, que era lo que habíamos visto acá, ¿sí?, tendríamos que resolver una ecuación no lineal. Entonces decíamos, si estoy hablando de una barra PQ, me sirve esta ecuación. Y esta ecuación la tengo que poner de forma iterativa. Pero si estoy con una barra PB, ya no, porque el voltaje ya lo conozco. Ahí ya debo despejar otras variables, como sería la potencia activa y la potencia reactiva. En este caso, al calcular el B, también ya me da el ángulo. Es por eso que voy a calcular voltaje y ángulo simultáneamente. Entonces, estas ecuaciones ya las demostramos, en la cual llegamos a esta ecuación, que es la ecuación que yo debo resolver. Esto es una ecuación no lineal y por lo tanto necesito, sí, métodos numéricos para poder resolver. Y los métodos habíamos dicho que es el Gauss-Seidel, el Newton-Raphson, el desacoplado rápido, ¿sí? Entonces, fíjense, lo pongo de manera iterativa. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si es un nudo de carga, ¿conocemos esta potencia? Sí. ¿Conocemos este Q? Sí. ¿Conocemos el valor antiguo? Sí. ¿Estos son datos de qué? Estos son datos de la Y de barra. Y por lo tanto, estos son datos de la Y de barra, que era mi segunda herramienta que debía calcular. Estos son los datos del flujo de carga, que era mi punto de operación, mi primera herramienta. Y de ahí simplemente lo expreso de forma iterativa. ¿De acuerdo? Y de ahí lo expreso de manera iterativa. Pero en el caso que yo tenga una barra PB, entonces ahora debo despejar la potencia activa y la potencia reactiva. En este caso, esta ecuación me sirve si es una barra PQ, ¿de acuerdo? En la barra PQ yo no conozco el voltaje ni tampoco conozco el ángulo, ¿sí? Pero en el siguiente caso, si es una barra PB, entonces debo expresarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Es la misma ecuación de aquí, pero ahora voy a despejar el P de esta ecuación y voy a despejar el Q de esta ecuación y eso es lo que tengo acá. Y al igual que antes, fíjense, lo que puedo decir que en una barra PB yo conozco los voltajes. Estos datos son de la Y de barra y por lo tanto conozco todo. Y en el caso de la potencia reactiva, lo mismo. Estos son voltajes que los conozco y estos son datos de la Y de barra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a adquirir lo siguiente. Vamos a asumir que las corrientes y potencias, ¿sí?, que están ingresando en el bus son positivas. Es decir, para los generadores las potencias son positivas, pero si es carga, la potencia es negativa.
¿sí? Y la potencia total o el balance de potencias es la suma de la generación más la carga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, la potencia activa y reactiva son especificadas en el caso de buses de carga, ¿de acuerdo? Son especificadas, ese es el punto de operación que es el que analizo, ¿sí? Y desde el punto de vista de modelado, vamos a decir que la generación, si es generador, el P es positivo y si es carga, el P es negativo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a tener todas las ecuaciones para hacer los cálculos, tanto para el voltaje como para potencia. Entonces, digo aquí, si voy a utilizar el método de Newton, de Gauss-Seidel, ya está en forma iterativa. Ya está en forma iterativa. Pero la pregunta es, si es una barra PV, si es una barra PQ, utilizo esta ecuación. Y si es una barra PV, utilizo estas dos ecuaciones. Recordemos que cuando yo vea un Y, simplemente digo que esos son los datos de la Y de barra, ¿de acuerdo? Esos son los datos de la Y de barra y por lo tanto ya tendríamos el grupo de ecuaciones que voy a utilizar para resolver el Gauss-Seidel, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, fíjense, si es una barra de carga, lo que voy a obtener es el voltaje y el ángulo con esta ecuación. Si es una barra slack, aquí voy a obtener el P. Y si es una barra PV, aquí voy a obtener el Q. Entonces ahí están las tres ecuaciones para las tres barras, ¿de acuerdo? Barra de carga, objetivo calcular el voltaje y el ángulo, barra oscilante, el objetivo calcular la potencia activa, y barra PV, el objetivo calcular la potencia reactiva, ¿de acuerdo? Ahora analicemos las características del sistema, ¿sí? Recuerden que en este caso, simultáneamente yo voy a calcular el voltaje y el ángulo para la barra infinita. Por lo tanto, el número de ecuaciones que yo voy a obtener va a ser 2n-1, el cual tiene que ser resolvido iterativamente. Entonces, para las barras de carga, la potencia activa y reactiva son conocidas o programadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a calcular la magnitud y el voltaje simultáneamente, ¿de acuerdo? Recordemos que por unidad la magnitud del voltaje es 1, ¿sí? Y los ángulos son generalmente cerca a 0, ¿de acuerdo? Así que yo puedo obtener como condición inicial del voltaje 1 y como condición inicial del ángulo 0. Es apropiado para el método de Gauss-Seidel, ¿de acuerdo? Para las barras de generación, ¿sí? La potencia activa y la magnitud del voltaje son conocidos, porque la potencia activa es programada, ¿sí? La potencia reactiva es calculada basándome en una estimación del voltaje, ¿de acuerdo? Y el voltaje es calculado utilizando el método de Gauss-Seidel. Solo la parte imaginaria se mantiene, ¿de acuerdo? Y en el caso del voltaje complejo es encontrado la magnitud y la parte imaginaria se la encuentra iterativamente, así de esta manera. Vamos a hacer un ejercicio para poder entender esto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, voy a tener el siguiente sistema de 3 barras, ¿de acuerdo? Donde voy a tener aquí la impedancia de la línea 1,3. Esta va a ser la impedancia de la línea 2,3. Lo que voy a hacer es obtener iterativamente una aproximación de 4 decimales. ¿Okay? Fíjense, aquí tengo dos generadores. Aquí voy a tener dos generadores. Aquí voy a tener una carga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y fíjense aquí, mi barra oscilante va a ser el generador 1, ¿de acuerdo? Mi barra oscilante va a ser el generador 1. Entonces, aquí voy a utilizar el método de Gauss-Seidel, ¿sí? Para resolver este problema, ¿de acuerdo? Y también fíjense, simultáneamente voy a hacer otro problema, que es el que ya estuvimos analizando, en el cual voy a utilizar Gauss-Seidel, pero fíjense, lo que me está diciendo es que yo utilice un método de parada que sería a través del error, ¿de acuerdo? Fíjense aquí, ya habíamos diferenciado, esta era una barra de carga, esta era una barra de carga, esta era una barra de carga y esta es la barra oscilante. Voy a utilizar el método de Gauss-Seidel acelerado, tomando un alfa de 1.2, ¿de acuerdo? Sí, la potencia activa y reactiva fluyendo en cada línea se desprecia. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, voy a seleccionar una base de 10 MVA, ¿sí? De potencia aparente y un voltaje de 13.8 kilovoltios en la barra 4. Y voy a utilizar el método de Gauss-Seidel acelerado para resolver el problema. Entonces, fíjense, aquí voy a tener los datos del generador. ¿Sí? El dato del generador, la potencia es de 10 MVA, el factor de potencia de 0.8 y el voltaje nominal es de 13.8. La reactancia subtransitoria es del 3%. En este caso, fíjense, voy a tener los datos de las líneas, la resistencia
resistencia, la reactancia y la longitud de la línea para las tres líneas, la 1, la 2 y la 3. Los datos del transformador, ¿sí? Aquí voy a tener una relación de la reactancia sobre la resistencia, ¿sí? Para poder encontrar las potencias, ¿de acuerdo? Y fíjense, aquí tengo los datos de la carga, potencia activa, reactiva y factor de potencia. Entonces, recordemos que necesito dos cosas. Primero, hacer el diagrama en por unidad monofásico, ¿sí? Encontrar el punto de operación para poder aplicar la metodología de Gauss-Seidel, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, voy a calcular los cálculos de las admitancias. Como ya tengo las bases, puedo calcular el Z base y la corriente base en el lado de 13.8 y puedo calcular el Z base y la corriente base en el lado de 4.16 kilovoltios. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es llevarle a por unidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo las bases, puedo llevar las tres líneas de transmisión a por unidad, ¿de acuerdo? En el caso de los datos del transformador, ya puedo calcular la reactancia del transformador en por unidad. En el caso del capacitor, ya puedo calcular en por unidad. Por lo tanto, ya tendría todos los datos del sistema en por unidad, ¿de acuerdo? Con los datos del sistema en por unidad, fíjense aquí, tengo los datos ya del sistema en por unidad, de las líneas de transmisión, tengo los datos del transformador, tengo los datos del capacitor, ¿sí? Y por lo tanto, yo puedo construir la Y de barra utilizando las dos reglas, cómo construir los elementos que están fuera de la diagonal y cómo construir los elementos que están en la diagonal. Entonces, esta es mi primera regla. Mi segunda regla, estos son los datos del sistema y puedo construir mi Y de barra, ¿de acuerdo? Una vez construido la Y de barra, sí, voy a asumir las condiciones iniciales. Como casi todos eran barras PQ, entonces habíamos dicho que como regla se puede asumir que el voltaje es 1 y el ángulo es 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a asumir que el voltaje es 1, en este caso el voltaje es 1 y el ángulo es 0, porque son barras PQ, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí voy a tener, para las tres barras voy a asumir que el voltaje es 1 y el ángulo 0, ¿sí? Y la barra 4, obviamente, es la barra oscilante. Y por lo tanto, fíjense, ya tengo mis condiciones iniciales, ¿sí? Y estos son los datos en por unidad de las cargas, ¿sí? Y por lo tanto, puedo utilizar el método de Gauss-Seidel tomando en cuenta lo siguiente, que tengo tres barras PQ y una barra oscilante. En las barras PQ, ¿cuál es mi objetivo? Calcular el voltaje, ¿de acuerdo? Calcular el voltaje. Para lo cual, los llevo de manera iterativa y esta sería la ecuación para calcular el voltaje. Y voy a utilizar el método del factor, el método acelerante, es decir, el factor acelerante para Gauss-Seidel, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, utilizando el Gauss-Seidel acelerado y utilizando la ecuación no lineal que debo resolver para calcular el voltaje iterativamente, lo que hago es aplicar esta ecuación, la aplico acá, reemplazo acá, y esta sería la ecuación que debo resolver de manera iterativa. Por ejemplo, fíjense, el voltaje en la barra 3 es función, el P y Q son barras PQ ya son conocidas, y recuerden que el voltaje, la aproximación es que la magnitud sea 1 y el ángulo sea 0 como condición inicial, y por lo tanto, fíjense, para calcular el valor del voltaje 1, fíjense, utilizo los tres voltajes anteriores, ¿de acuerdo? Es decir, las condiciones iniciales. Entonces, empiezo el algoritmo resolviendo el B11 utilizando los voltajes de las otras barras como condición inicial, ¿de acuerdo? Una vez que tengo el voltaje 1,1, entonces voy actualizando al siguiente voltaje. El voltaje 2,1 va a ser igual al nuevo voltaje que ya calculé, más los dos voltajes antiguos, que serían el B30 y el B40. Y de ahí, mi siguiente paso es calcular el voltaje B31. Y el voltaje B31 ya está compuesto de dos valores nuevos y uno antiguo. ¿De acuerdo? Y esa sería la manera de cómo yo resuelvo con Gauss-Seidel. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, utilizando, como habíamos dicho, el método acelerado. Entonces, ya aquí están mis ecuaciones, mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3, para obtener el ángulo, la magnitud y el ángulo. Y fíjense lo que sucede, tengo mi parte real, tengo mi parte imaginaria. ¿Alguna pregunta? No, no, Doc. Ya, entonces fíjense,
Entonces calculo el voltaje 1, su parte real imaginaria. Entonces simultáneamente encuentro la magnitud y el ángulo. Aquí tengo mi voltaje 2 y aquí tengo mi voltaje 3, ¿sí? Entonces habíamos dicho que cuando ya no cambia mucho, yo puedo detener el algoritmo. O pueden darme un error. Entonces ya me dieron el error y con eso podía cambiar, pero también fíjense, yo puedo observar qué es lo que está pasando con la magnitud, ya no cambia. Por eso podía detener el algoritmo. Esa es la razón por la que les decía que hay 3 maneras para detener el algoritmo, ¿de acuerdo? Pero si quiero calcular las pérdidas, entonces debo realizar un flujo de carga de la barra 1 a la 2 y de la barra 2 a la 1 y sumar. Entonces ahí tengo las pérdidas de potencia activa y las pérdidas de potencia reactiva, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera se utiliza el método de Gauss-Seidel, ¿sí? El método de Gauss-Seidel. Aquí tenemos otro problema que es igual utilizar el método de Gauss-Seidel y aquí tengo la ecuación iterativa, que es prácticamente lo mismo que ya hicimos, ¿de acuerdo? Estos problemas normalmente es para una clase completa, ¿de acuerdo? Para una clase completa. Ya. Entonces ahora fíjense, vamos al siguiente método. El siguiente método es el método desacoplado rápido y el Newton-Raphson, ¿de acuerdo? Entonces, les propongo lo siguiente. Vamos a reunirnos el lunes a las 4:30, ¿sí? Les voy a hacer una invitación en Teams para que ustedes puedan revisar las metodologías del Gauss-Seidel, el Newton-Raphson, el desacoplado rápido y el flujo DC. Y más bien el lunes hacemos 3 horas en el cual ya les hago un resumen, pero ustedes ya una vez que hayan estudiado, porque estoy yendo muy rápido, ¿sí? Entonces, primero quiero que se lean el fin de semana, el sábado y el domingo, también fallas, para el lunes hacer un resumen y empezar con la solución de ejercicios tipo. ¿Les parece eso? Sí, doc. Ya, Sí, entonces, doctor. para no ir tan rápido, entonces yo les voy a enviar una invitación en Zoom para el lunes. Empecemos a las 4. Empecemos a las 4 y de ahí vemos cuánto tiempo nos demoramos. Unas 3 horas, 1 hora revisando los flujos, los otros métodos, el de Newton-Raphson, el desacoplado rápido y el de continuo. Sí, pero voy a ir muy rápido, entonces prefiero mejor que se lean antes de darles las clases. Y de ahí les resumo fallas también una media horita y nos pasaríamos haciendo 1 hora y media solo de problemas. Sí, recordemos que las de selección múltiple cada pregunta no se toma más de 1 o 2 minutos, por lo tanto, tendríamos para resolver al menos unas 60 preguntas, ¿sí? Sí, doc. Ya, entonces vamos a Sí, quedar doctor, así. pero podríamos hacerlo Ya, por Microsoft Teams mismo. perdón. Podríamos hacerlo por Teams mismo. Sí, por ti mismo, porque el Zoom, como no tenemos la licencia a muchos profesores, se desconecta cada 40 minutos, entonces mejor en Teams. Ya, doctor. Ya, entonces para el lunes a las 4 les voy a hacer la invitación. Por favor, léanse el Newton-Raphson, el desacoplado rápido, el flujo de continuo y las fallas. ¿Sí? Entonces vamos la primera hora a hacer un resumen de todo eso y la... Ya, de acuerdo. Entonces nos vemos el lunes. Hasta el lunes, por favor. De acuerdo, doc, muchas gracias. Hasta el lunes, doctor. Gracias. Hasta luego.